Damos inicio a nuestro segundo día de actividades, agradeciendo de manera especial la visita de un ilustre grupo de profesionales del hermano país de Argentina, provincia de Buenos Aires, ciudad de La Plata. Han tomado la determinación de atender nuestra invitación para compartir con nosotros también sus avances en este tema importante de la relación entre el derecho y el ambiente que innegablemente afecta todos los escenarios, no solo de la vida humana, sino del ambiente en general. Modera la doctora Nadia Yanil Henselis, coordinadora de la extensión de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata, secretaria de la Presidencia del Consejo de la Magistratura Provincial de Buenos Aires, profesora titular del Seminario Análisis de Jurisprudencia, profesora adjunta de la materia Derecho de Familia y Sucesiones, codirectora de la Diplomatura en Gestión Judicial Efectiva y Nuevas Tecnologías, secretaria del Instituto de Derecho de Familia y Sucesiones en el Colegio de Abogados de La Plata. Le acompañan como panelistas de manera virtual el doctor Sergio Gabriel Torres y desplazándose desde la hermana República de Argentina, los doctores Miguel González Andía y Ezequiel Corteletti. Dejamos entonces al auditorio en manos de la doctora Nadia Yanil Henselis. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Bien. En primer lugar, queremos hacer extensivo primero el agradecimiento al Tribunal Superior de Cali, en la persona de su presidente, el doctor José David Corredor, también a la Universidad del Valle, especialmente a la Facultad de Derecho, que se está poniendo en marcha en la persona de la decana, la doctora Raquel Ceballos, a quien vamos a acompañar y damos nuestro apoyo en esta iniciativa tan valiosa y grandiosa para la sociedad. También queremos agradecer tanto a todos los que nos han hecho sentir como en casa, a Doris, a Maggie, a Angélica, a todos, porque realmente hemos sido recibidos de una manera muy, muy cálida, que nos han acogido como si estuviéramos realmente en casa. Para nosotros, desde Argentina, desde la Universidad Católica de La Plata, es un honor estar aquí compartiendo este espacio, porque como decíamos en las charlas, en los cafés, hace que nos enriquezamos de manera mutua. Esto es una retroalimentación, nosotros aprendemos de ustedes y nosotros aquí estamos para compartir un poco cuál es nuestra experiencia en Argentina, que somos hermanos latinoamericanos con distintos conflictos y distintos abordajes. Hablábamos ayer con el doctor Corteletti, con el doctor Gregorio, que a veces teníamos normas similares, pero con distintas interpretaciones. Entonces la idea de este encuentro, que por eso estamos acá sentados y lo vamos a hacer más ameno, es compartir herramientas. Yo principalmente quiero invitarlos a todos a que a lo largo de las exposiciones reflexionemos con esta perspectiva de derechos humanos, que es la más importante, pensando que el cambio climático es un daño colectivo. Solamente al inicio les voy a compartir esta placa con una frase que dice que los invito a que nos proyectemos hacia una construcción de un orden social siempre más humano y hacia una justicia menos esquiva. Con esta placa voy a comenzar a presentar a los panelistas del día de hoy,
primero le voy a pedir a la gente de informática si puede sacar la placa y poner ya al doctor Torres. Y voy a presentar, tengo un honor, porque realmente es un honor también para nosotros como argentinos, que hoy nos esté acompañando el doctor Sergio Gabriel Torres. Les cuento que el doctor Torres es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. También es diplomado en Derechos Humanos, es doctor en Ciencias Jurídicas, tiene un postdoctorado en Derecho Penal y Garantías Constitucionales. El doctor tiene una gran experiencia en el tema porque ha sido el director del proceso de la causa del Riachuelo, que fue muy importante para nuestra nación. Y también es autor y conferencista en temas de gestión ambiental. Doctor, le damos la bienvenida, le agradecemos desde la Delegación de Argentina y hacemos extensiva desde nuestros hermanos colombianos su presencia y le damos la palabra. Hola, ¿cómo les va? Bueno, buenos días. Es un gusto saludarlos. Gracias, Nadia. En primer lugar, quiero agradecer al Tribunal Superior de Cali, en cabeza de su presidente, el doctor José David Corredor, y sumarme a la felicitación por la Universidad del Valle, que está construyendo una facultad de Derecho, a través de su decana, la doctora Raquel Ceballos. Saludar a todos los queridos colegas que nos acompañan y que, bueno, que han sorteado este temporal que en este momento azota Cali, así que han hecho un esfuerzo importante por acompañarnos en este día. En primer lugar, quería sumarme al recuerdo de Alfonso Pérez Echandía, que se hizo ayer, vinculado con el atentado terrorista que sufría la Corte Suprema en el 85, donde hubo jueces, servidores públicos y empleados que fueron asesinados. Y a través de este recordatorio, saludar a Yesir Reyes Alvarado, con quien hemos compartido, es el hijo de Alfonso, hemos compartido actividades en México, así que bueno, solo sumarme desde aquí, desde Argentina, a ese reconocimiento que se hizo respecto de ese hecho tan luctuoso que ha ensombrecido la historia de ese hermoso país que es Colombia. Yo tengo unos minutos y quería hablar sobre algunas problemáticas vinculadas con el ambiente y el derecho. Nosotros estamos en este momento asistiendo al 50 aniversario de la reunión de Estocolmo, la primera cumbre mundial que se hizo en materia ambiental en el año 72, y que se supone el puntapié, el punto de partida para la construcción de esta mirada ambiental del derecho, tarea que todavía estamos construyendo, ¿sí? Tanto en Colombia como en Argentina, como en muchísimos países, es una ciencia que está en desarrollo. No es nueva, no es relativamente nueva, pero ha tenido, bueno, obviamente un gran impacto en la actividad académica y en la construcción de tribunales, etc. Así que ya podemos decir que hoy estamos frente a una disciplina autónoma, una disciplina independiente, y es interesante mencionar que también cumplimos casi 3 décadas desde la reforma constitucional del año 94. En Argentina se reformó la Constitución Federal y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y en ambos casos se incorporó lo que se conoce como las cláusulas ambientales, es decir, el ambiente clama por ayuda, y increíblemente la primera que salió en su auxilio, la primera que escuchó al ambiente, fue la Constitución. Ahí en estos artículos, tanto el 41 de la Nacional como el 28 de la Provincial, se habla básicamente de 3 aspectos: de no dañar, de cesar y de recomponer. En Argentina, la reforma constitucional ha ido acompañado de una parsimoniosa actividad legislativa,
desde el año 94 hasta el año 2002. Recién a partir de ahí empezaron a surgir numerosísimas, tenemos una profusa expansión normativa en materia de legislación ambiental. Esto, por supuesto, ha dado un marco teórico y legal importante. Sin embargo, es importante mencionar, porque esta actividad está organizada por el Tribunal Superior de Cali, hay muchos colegas que nos van a acompañar, que en realidad la actividad principal en materia de cuidado ambiental en Argentina estuvo en manos de los máximos tribunales locales y de los jueces. Es decir, incluso antes que fuera una política de Estado, el ambiente en las agencias ejecutivas y legislativas, ya el Poder Judicial había tomado nota y dictó numerosísimos fallos. Yo el primer caso que tuve siendo secretario de una Cámara de Apelaciones fue en el año 89, así que nosotros ya venimos de hace bastantes años trabajando con esta problemática. Cuando nosotros hablamos de ambiente, ustedes van a encontrar que hay numerosísimas definiciones. En realidad lo importante es mencionar básicamente dos aspectos. Uno, que tenemos que partir de la idea que existe un macro bien ambiente, que está integrado por muchos microbienes ambientales, que están todos relacionados entre sí y relacionados además con el macroambiente. Los microambientes son aquellos que tienen características de subsistemas, la flora, la fauna, el agua, el paisaje, el suelo, los aspectos sociales, los bienes culturales y los valores últimos como por ejemplo la calidad de vida. Por supuesto que el ambiente es un bien colectivo no disponible, es indivisible y además está tutelado de una manera no disponible para las partes. Esto es importante de recordar. Cuando nosotros hablamos de ambiente, en realidad lo que estamos planteando, o nos estamos planteando, es un cambio de paradigma. Nosotros hasta ahora, toda nuestra legislación, no la última que mencionaba, sino la histórica, el ambiente estaba reflejado en función de su valor económico, de su vínculo con las personas. De hecho, en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, cuando yo fui alumno, la materia ambiental no existía y se estudiaba el régimen jurídico de los recursos naturales, es decir, el ambiente en función de su mirada económica, otra vez pensando el ambiente en relación a las personas. Así que cuando nosotros hablamos de ambiente estamos hablando de un verdadero sujeto de derechos. Es decir, que se castiga el mero daño al ambiente por el solo hecho de dañar. Esto es importante y esto hay que tenerlo claro porque si no, si nosotros seguimos manteniendo al ambiente como sujeto de derecho en función de las personas, aquellos lugares que son inhabitados podrían, por ejemplo, contaminarse. Es decir, en realidad el ambiente debe ser protegido per se, más allá de la implicancia que pueda tener respecto de las personas. Por supuesto, esta acogida ya tuvo, esta norma ya tuvo acogida. Yo aquí tengo anotada que en la Constitución de Colombia la Corte, en el leading case T622, la consagró a la naturaleza como sujeto de derechos. Esto es importante, también lo hace la Constitución ecuatoriana, etc. Es decir, hay numerosas normas y resoluciones judiciales que avalan esta posición. Cuando nosotros hablamos de derecho ambiental, hablamos de un derecho distinto de los derechos que nosotros estamos acostumbrados a leer y hablar y a estudiar y a enseñar, derechos compartimentados, derecho civil, penal, laboral, administrativo, etcétera, etcétera. Aquí lo que tenemos un derecho que tiene características muy particulares, en primer lugar porque es transversal, es decir, corta por el medio a todos los derechos, y además tiene la nota característica que es tuitivo y protectorio de los macrobienes que hablábamos hoy.
Es decir, que estamos frente a un nuevo paradigma en cuanto a la naturaleza jurídica de este derecho ambiental. Ahora, preguntémonos ahora por qué es importante este tema. O por qué es importante para el Poder Judicial, o por qué fue, es y será importante para el Poder Judicial. Yo le preguntaría a los colegas que están allí, ninguno tiene demasiadas causas ambientales, ¿sí? 1, 2, de 10 o de 20. Es decir, los tribunales tienen numerosísimas de otras problemáticas y las problemáticas ambientales normalmente no son demasiadas. Sin embargo, es importante marcar que el ambiente, que tal como se dijo en la presentación, es un aspecto central de nuestra vida, pero no solamente de nuestra vida porque nos afecta a nosotros, sino que además va a afectar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Ahora cabe preguntarnos cuáles son las características del juez ambiental. ¿Cómo tenemos que mirar la tarea de los jueces? ¿Cómo nos tenemos que mirar cuando hablamos de ambiente? Hay consenso a nivel internacional que el rol clásico de juez que nosotros tenemos tiene que cambiar. Es decir, nosotros tenemos una mirada de mero mediador del juez, de asegurador o garantía del juego formal y privatístico de los contendientes. Hay una nueva mirada en el que el juez deja de ser un observador, debe ser interesado, debe estar comprometido, debe estar atento a los requerimientos. Es decir, su deber es con el ambiente sin dejar de ser imparcial. Se impone un rol proactivo, mucho más simple, informal. Y aquí quisiera referirme a este concepto de activismo, ya que es un concepto que en Argentina está desarrollado. Esto tiene que ver con el rol de los jueces en la actividad jurisdiccional y más allá. La OEA, la Organización de Estados Americanos, le ha definido a los jueces, cuando se encuentran en materia ambiental, como participantes no ortodoxos. Los jueces para la OEA son agentes de cambio. Tienen una mirada distinta y pueden y deben participar en este trabajo de protección del ambiente. Recordemos que estas miradas que nosotros tenemos hoy del ambiente son relativamente nuevas. Yo recuerdo que cuando les contaba que yo había tenido el primer acercamiento al tema ambiental en el año 89 a través de una investigación, había un decreto en la provincia de Buenos Aires, el 674, que autorizaba contaminar. Es decir, miren cómo hace pocos años atrás había una resolución administrativa que autorizaba a contaminar las aguas y solo establecía un parámetro, un baremo de sanciones, de multas, que a partir de determinada cantidad de distintas sustancias que se arrojaran a los cursos de agua. Por supuesto que todo esto es un cambio de tipo cultural, es un cambio que va a llevar tiempo. Esta mirada ecocéntrica que nosotros tenemos que tener del ambiente y de nuestro trabajo, es un cambio que nosotros tenemos que hacer, como dije antes, no solamente desde el aspecto normativo, sino además desde el cambio cultural. Hoy yo les agradezco la invitación porque bueno, me puse a pensar un poquito qué hablar con ustedes hoy y encontré un artículo mío de julio del 2003, Introducción a los delitos ambientales. En una época, hace ya varios años, en la que se hablaba poco y nada del tema ambiental, que no estaba en la agenda política, ni siquiera estaba en la agenda judicial. Recordemos que en la Constitución es del año 94, y recién a partir de esa fecha, del 2001, 2002, empezó a haber normas en materia ambiental. Hoy día, esto ha cambiado, ese cambio cultural está empezando a darse.
esta charla, que esté organizada por un tribunal, el Supremo, es todo un símbolo de lo que implica el ambiente y su cuidado. Yo tengo una materia de Derecho Penal Ambiental en la Universidad de Buenos Aires. En todas las universidades hay materias ambientales. Recuerden que antes yo les comenté que existía el ambiente como recurso económico, ¿sí? Régimen jurídico de los recursos naturales se llamaba. Bueno, este cambio se está dando en materia jurisdiccional, tanto a nivel, y hablamos solo de la provincia de Buenos Aires, pero esto se replica a nivel nacional. Tenemos capacitaciones obligatorias para todos los funcionarios públicos, jueces, Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo de todas las instancias, tanto nacional, provincial como municipal. Esto implica también una capacitación que implica finalmente un cambio cultural, es decir, implica una nueva mirada de los jueces en esta materia. Ahora, yo tengo bastante más para decir, no sé cuántos minutos me quedan, Nadia. Yo quería hablar sobre un aspecto vinculado con una causa, pero a ver cómo estamos de tiempo. Doctor, buen día. 7 minutos. 7 minutos. Bueno, les quiero contar un poquito dos cuestiones. Una, primera tiene que ver con la causa Riachuelo, que mencionó Nadia. Parecía que era importante hacer una referencia, porque ahí la Corte, y esto es lo que me gustaría transmitir, la Corte Suprema Federal, a partir de una demanda de tipo colectivo, y aquí aparecen algunas de las características de la mirada ambiental, ¿sí? Atrás de un nombre de una persona, que es el que inicia eventualmente la demanda o una denuncia, o propicia una investigación, hay un colectivo de personas, hay un sinnúmero de personas que de forma indeterminada son afectadas por estas problemáticas. El riachuelo es, para aquel que no lo sabe, es un río, es un riachuelo, digamos, es un río más bien chiquito, que separa en su traza la provincia de Buenos Aires de la capital federal. Y es un río que fue considerado, iba a decir contaminado, en realidad yo les diría otra cosa, les diría que no puede estar más contaminado. Es decir, no hay nada más que puedan hacer para contaminarlo. Es un río que cualquier cosa que cae elimina toda posibilidad de vida. Ahí la Corte, a partir de una demanda de tipo colectivo, como les decía, y después de realizar utilizando algunas herramientas, tales como las audiencias públicas, también es una herramienta de intervención popular de la comunidad en este tipo de causas, dictó una sentencia condenando al Estado nacional, provincial y municipal. Es decir, lo que hizo la Corte es condenar al Estado nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires. Es decir, los condenó ¿a qué? A sanear el riachuelo. Esto viene como colofón de numerosísimos proyectos, presentaciones, avisos de los distintos gobiernos a lo largo de muchísimo tiempo, que todos los años cuando asumía, alguien hablaba sobre vamos a limpiar el riachuelo, alguna ministra de Ambiente incluso le puso término, dijo 1000 días, pasaron algo más de 1000 días, ¿no? Y el riachuelo siguió contaminado. Pero bueno, lo cierto es que la Corte toma la decisión de condenar a los 3 estados, como decía, las 3, tanto el nacional, el provincial como el municipal, y ordena crear una estructura que se llama ACUMAR, que es una estructura que tiene representantes de los 3 estados, para llevar adelante la limpieza del riachuelo. Esto marca también algunas diferencias, ya que en algunos otros países las cortes han tomado la iniciativa y la ejecución de la limpieza de determinados ríos, en otros simplemente han condenado y han dejado en manos de la agencia gubernamental la limpieza. Aquí no, aquí la Corte lo que hace es un camino intermedio,
lleva adelante la sentencia condenatoria, ordena la creación de este órgano que les conté y además nombra a jueces de primera instancia. Yo en su momento estaba en un juzgado federal, penal, y aquí viene la lógica transversal del derecho ambiental. Ordenó que 2 jueces controlaran el cumplimiento de la sentencia, es decir, la ejecución de la sentencia. Esto marca 2 aspectos. Por un lado, el rol relevante que tiene el esquema judicial, el rol del sistema judicial en la limpieza del riachuelo y de todos los cursos de agua. Y por el otro, sobrevuela que la Corte no les creía a los condenados que realmente lo iban a hacer. Porque si puso 2 jueces, no puso 2 empleados o 2 funcionarios, sino puso 2 jueces a controlar todo lo que tenga que ver con el cumplimiento de las obras y el cumplimiento de todos los contratos, licitaciones, presupuestos y demás. Es decir, le dio un rol activo al Poder Judicial de control sobre esta agencia intergubernamental. Esto es importante porque muestra además cómo la Corte utiliza una herramienta novedosa. Recuerden que nosotros estábamos hablando hoy que el derecho ambiental tiene sus particularidades e incluso permite que los jueces tengan un rol activo distinto del que tienen en los otros expedientes. Yo les decía que los jueces obviamente debemos dictar resoluciones fundadas y tienen que ser razonables, pero, por ejemplo, en la Suprema Corte que yo integro, se han dictado medidas cautelares desde la Corte, se han dictado medidas para mejor proveer, se han puesto el acento en el rol meramente instrumental que tiene el proceso y dándosele prioridad a las lógicas o a las reglas ambientales. Yo quería terminar, porque es un panel en el que se habla de derecho penal ambiental. Yo quería terminar con unas breves referencias a ese tema, muy, muy breves. Mi formación de base es el derecho penal. Yo toda la vida me dediqué al derecho penal. Hace 3 años que estoy en la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, y antes, durante 25 años, fui juez penal de primera instancia. 8 años estuve como juez de instrucción ordinario y casi 18 en el Fuero Federal criminal. Y aquí es importante mencionar el rol que tiene el derecho penal. El derecho penal es el derecho, podríamos decir que es el derecho de los muertos. Es el derecho que llega una vez que las cosas pasaron. Juan Carlos, hola, hola. ¿Me escuchan? Tengo ahí un ruido. A ver. Ahí. Hola. Ahí se fue. Ahí se fue. Le decía que... No, ahí volvió. Juan Carlos, me parece que tendría que estar muteado. Ahí te veo abajo. Aquí se escucha. Sí, pues yo tengo un eco y acá hay un ruido. Bueno, no importa, seguimos, trato de seguir. Les decía que el derecho penal es el derecho de los muertos. Es decir, el derecho penal llega, por definición, una vez que las cosas ocurrieron. Esto tiene que poner en perspectiva cuál es el rol que tiene el derecho penal en materia ambiental. De nada sirve, o resulta por lo menos insuficiente, más allá que haya que hacerlo, procesar o investigar a una empresa naviera, al capitán del barco que arroja toda su carga de combustible provocando una tragedia ambiental. Eso es insuficiente en materia ambiental, ¿sí? Cuando nosotros creamos un tipo penal, lo hacemos sobre una libertad. Algo que hoy está permitido, a partir de mañana deja de estar.
Y el problema que ocurre habitualmente cuando nosotros creamos un tipo penal, creamos un delito, es que nos dejamos de ocupar del tema, ¿sí? Porque ya pasa a ser un problema de los jueces penales, por lo tanto deja de ser un problema nuestro. Y aquí hay que alertar, hay que tener cuidado con esa mirada, porque el derecho penal, como venimos diciendo, tiene una mirada, digamos, tiene una naturaleza diaria en materia ambiental. Nosotros tenemos que fortalecer profundamente las miradas preventivas. Tenemos que fortalecer profundamente ese ante. Tenemos que tratar que las cosas no ocurran en materia ambiental. Nosotros, nuestra normativa penal en Argentina es muy vieja. Nosotros tenemos, este año estamos celebrando, entre comillas digo, el centenario del Código Penal. El Código Penal tiene, este año cumple su centenario, sus 100 años, y es un código que, por supuesto, es un Frankenstein, porque ha ido perdiendo sistematicidad, armonía, completividad de texto, es decir, todas las características que hacen que nosotros podamos hablar de un Código Penal. Tenemos numerosísimas leyes penales especiales, tenemos normas comunes que tienen insertas leyes penales, es decir, tenemos, en materia de derecho penal en Argentina, tenemos numerosísimos problemas que solucionar. Nosotros no hemos logrado todavía que el Congreso Federal se siente a discutir realmente una reforma penal. Y dentro de esa reforma penal debe incluir los llamados delitos ambientales, es decir, más allá que tenemos que poner el hincapié en el antes y no el después, sí es necesario normas de naturaleza penal. Hay un último proyecto que fue presentado, ha perdido estado parlamentario el último año, pero que contenía un capítulo específico vinculado con los delitos ambientales. Hasta ahora nosotros tenemos distintos artículos en el código que hablan del ambiente, pero lo hablan en forma indirecta, ¿sí? Lo hacen en el daño, como el bien jurídico tutelado preponderante es la propiedad, lo hacen en los delitos contra la salud pública cuando hablan del envenenamiento de aguas. Es decir, fíjense cómo es una mirada antropocéntrica, porque en realidad lo que se afecta cuando uno envenena un curso de agua no es el mero hecho de contaminar, sino que tiene potencial de afectar a la salud de las personas. De hecho, el bien jurídico de ese capítulo es el delito contra la salud pública, ¿sí? Aquí tenemos que tener una mirada distinta. La mirada ecocéntrica es una mirada que va más allá de la salud. Por supuesto que indirectamente hay una afectación a la salud, pero el bien jurídico preponderante debe ser el ambiente. Lo mismo ocurre con la ley 24.051, que es una ley, la ley de residuos peligrosos, es una ley que tiene ya algo más de 20 años, y que tiene un capitulito penal. No hay ninguna norma común al que se le vaya a negar en Argentina un capitulito penal, tiene 51, 55, y ahí vuelve a hablar otra vez de la contaminación de aguas, arrojar residuos peligrosos, y lo hace otra vez en función de las personas. Es decir, y con esto termino, hay que empezar, me parece, a pensar, tenemos que lograr ese cambio de paradigma. Yo felicito a los organizadores de esta actividad porque esto hace que nosotros hablemos de ambiente, que tengamos perspectiva, que tengamos ese cambio cultural tan necesario para llevar adelante los cambios que se necesitan en materia ambiental. Esto, por supuesto, que es para nosotros, esta sustentabilidad nos obliga a nosotros a ocuparnos por nosotros, pero no solamente por nosotros, sino por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Sergio Gabriel Torres por compartir este espacio, estos minutos. Quiero aclarar que el doctor Torres es magistrado de nuestro Tribunal Superior en la provincia de Buenos Aires y bueno, y tiene una gran experiencia, así que fue muy enriquecedor
poder compartir este espacio. Doctor, le agradecemos también desde este panel. Yo quería destacar cuando el doctor hablaba sobre la causa del Riachuelo, que fue la más importante que tuvimos en Argentina, que él tuvo el honor, digamos, y el compromiso y responsabilidad de participar, que él hablaba de la creatividad de la Corte para nombrar a jueces para el control del cumplimiento de esa sentencia. Entonces pensaba en que en realidad la innovación es esencial para mejorar, y esto es lo que a nosotros nos tiene que quedar para poder llevar adelante políticas públicas o distintas herramientas para cuidar en la casa en la que vivimos. También quiero destacar que no es menor que el doctor es presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, así que tiene una gran labor para lo que es la formación de ternas para la elección de magistrados allá en provincia de Buenos Aires, en Argentina. Dicho todo esto, incorporamos, por supuesto, una mirada ambiental. Dicho todo esto, le vamos a pedir a la gente de informática que incorpore el PowerPoint del doctor González Sandía. Y mientras tanto vamos en este panel estamos viendo lo que es el cambio climático, sus efectos desde el ámbito penal, su efecto en el ámbito penal y su efecto en el ámbito de familia. Mosé Iturraspe, en un concepto de daño colectivo, dice que el daño colectivo se trata de una minoración en la tranquilidad anímica y espiritual de la comunidad, una minoración en el goce que la comunidad obtenía de ese bien. ¿Y cómo vamos ahora, mediante el próximo disertante, entender cómo todo esto, también este cambio climático o esta afectación, impacta también en el derecho de familia? Tengo el honor y el orgullo nuevamente de presentar al doctor Miguel González Sandía, quien es el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata. Él es doctor en Ciencias Jurídicas, es titular de la materia Derecho de Familia y Sucesiones de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de La Plata. También es docente universitario en diversas asignaturas referidas a la materia. Es el director del Instituto de Derecho de Familia y Sucesiones del Colegio de Abogados de La Plata, conferencista y autor de diversas publicaciones y trabajos de investigaciones. Particularmente le quiero agradecer al doctor que siempre nos brinda la confianza institucional y profesional y personal para que desde la facultad podamos compartir herramientas tanto con superiores tribunales como con otras universidades, tanto nacionales e internacionales, que nos permitieron estar hoy en día acá. Muchas gracias, doctor, y le damos la palabra. Muchas gracias, Nadia. Buenos días. Una cálida bienvenida a quienes nos acompañan presencialmente y desde la distancia. Me sumo al agradecimiento de Nadia a la organización de estas jornadas en la persona del doctor Corredor, a su esposa Doris, por supuesto también a la decana, doctora Raquel Ceballos de esta casa, ya pronto a inaugurarse la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Me siento muy identificado porque tenemos la misma responsabilidad, y por supuesto a la querida Maggie, que siempre nos ha acompañado, está presente en cada uno de nuestros momentos. Agradecer a la cordialidad, la hospitalidad, los excelentes anfitriones que son los colegas colombianos, a los estudiantes, por supuesto, que se han sumado a esta propuesta, y nuestro agradecimiento realmente lo quería marcar porque nos ha conmovido y nos ha alegrado mucho confraternizar con ustedes en estos días, ya sea humana y académicamente. Por supuesto, el punto de vista humano es mucho más importante, es lo que en definitiva queda. Hecho este agradecimiento y haberme sumado al que ya había hecho Nadia en su momento, agradecerle también a Nadia, que es nuestra alma mater en este tipo de actividades, que ha fortalecido el vínculo, ha anudado el vínculo y fortalecido ya sea con el tribunal, con la universidad, y la labor que hace realmente es magnífica, así que realmente lo quiero resaltar. Agradecer al doctor Torres su intervención, es también una gran satisfacción formar parte de este panel, y tratar de compartir con ustedes algunas reflexiones con respecto a una rama del derecho que, bueno, todavía no se ha abordado específicamente en este encuentro, que es el derecho de familia.
Y eso implica que estas reflexiones tienden un poco a resumir o reunir todas estas consideraciones que se han hecho a lo largo de las distintas ponencias. ¿Cuál es nuestro desafío? Cada generación tiene su desafío. Y el nuestro, o uno de los más grandes, no el único, es tomar conciencia, reflexión y accionar sobre esta temática que estamos abordando. Conciencia es hacernos la idea de saber que esto es importante, asignar el lugar que le corresponde en nuestra agenda, reflexionar. Muchas veces el mismo devenir de la vida cotidiana, de nuestras actividades personales, profesionales, académicas, no nos permite reflexionar en esta o en otras cuestiones. Y la reflexión muchas veces implica contemplación, inmanencia, tomarnos ese instante o esos instantes para reencontrarnos con nosotros mismos, esa mismidad. Pero si nosotros agotáramos esa actividad en algo íntimo, realmente nos faltaría el otro paso, el trascender. El ser humano es inmanencia y trascendencia, lo ideal y lo real. Es decir, entonces, que esa reflexión debe trasuntar o debe tener como resultado una acción o una serie de acciones concretas. En este caso, esta convocatoria a abordar estas cuestiones no solamente nos permite tomar conciencia, reflexionar individual y colectivamente, sino también proponer líneas de acción o de acciones concretas. Y esta es una tarea ya no solamente individual, que es el punto de partida, sino también se transforma en un hacer, en un obrar colectivo. Por eso utilizo el nosotros. ¿De qué hablamos cuando abordamos la cuestión de la ecología integral? Ni más ni menos que de prescindir de la aplicación mecánica de conceptos, de fórmulas declarativas para ser verdaderamente humana, para no apelar a mecanicismos absolutamente programados. Los seres humanos somos imperfectos y todo lo que nosotros podamos poner en marcha, podamos idear, podemos ejecutar o podamos realizar, seguramente será materia de ajustes, de correcciones, de modificaciones. Ninguno de nosotros ha comenzado o desarrolla sus actividades de una forma absolutamente perfecta, sino que todo es perfectible en cualquiera de los órdenes de nuestra vida. El abordaje también de esta temática lo va a hacer porque como bien especificó el doctor Torres recién, estas cuestiones son de un abordaje reciente, son de un tratamiento de no hace más de muchos años. No me voy a extender en lo que ha sido la evolución normativa en la Argentina desde el punto de vista constitucional o de leyes de fondo, porque el doctor Torres lo ha señalado de una forma muy detallada y magnífica. Pero esto nos lleva a sacar una gran primera conclusión. Cualquier fórmula, cualquier preconcepto, algo mecánico no debe aplicarse a esta temática que estamos desarrollando. Así podemos llegar a tener una idea de lo que es una ecología integral. Tomar conciencia, en primer lugar, ¿de qué? De que el clima, el ecosistema, la biodiversidad es un bien común, es algo que se nos ha confiado. Y ahí tendremos que demostrar nuestro talento, no solamente en preservarlo, sino en desarrollarlo de una manera óptima. Preservación, cuidado, son grandes pilares que nosotros a lo largo de esta temática debemos tener porque conforman el esquema básico, sea cual sea la rama del derecho de la cual estemos hablando o de la justicia que estemos hablando. El doctor Mesa, en su gran obra, dice que a toda teoría del derecho le corresponde una teoría de la justicia. La justicia como algo holístico, como algo total. Abordemos entonces esta cuestión desde un punto de vista
absolutamente total. ¿Por qué? Porque si nosotros nos acercáramos a la cuestión ambiental desde una perspectiva del derecho penal, del derecho de familia o desde la salud, tendríamos una mirada absolutamente estamentada, estanca. Lo que justamente estamos buscando es una mirada global, y esto significa también un abordaje desde múltiples disciplinas. No podemos determinar que esta temática es materia exclusiva del derecho penal, del derecho de familia o de la salud. De manera que, segunda gran conclusión, abordar desde distintas perspectivas que se van articulando, que van armonizando, no se expulsan entre sí, sino que se incluyen y se interrelacionan para optimizarse y potenciarse recíprocamente. Por tanto, es una problemática cultural, política, económica y social. ¿Por qué cultural? Porque cultura es todo lo que el ser humano hace. La cultura es la que basamenta las civilizaciones. Y el ser humano, a partir de esa cultura, es un ser político. En el concepto de los griegos, de la polis, es un ser eminentemente político. Y ya la cultura, ya la política, tiene una connotación eminentemente económica, que es la administración de los recursos escasos. ¿Qué es lo que debe administrarse y qué es un recurso escaso? El medio ambiente, el ecosistema. Es lo que debemos tomar conciencia, que es escaso porque se nos escurre día a día entre nuestras manos, como el agua, y debemos administrarlo. Y ahí debemos demostrar la inteligencia, nuestra cultura y nuestra política. Y ello no sería posible si no lo hacemos articuladamente, socialmente, en el ejido social. Pertenecemos a un ejido social. Nuestra comunidad básica, nuestra provincia o nuestra región, nuestro país, nuestro continente, nuestra comunidad universal toda. Y esto va a dar pie luego a un concepto muy importante que vamos a desarrollar. En este ámbito o en esta inteligencia, en este contexto, ¿cómo armonizamos las distintas ramas del derecho en los contextos nacionales e internacionales para abordar y proponer soluciones tangibles y concretas? En primer lugar, la gran labor es la armonización. Cada rama del derecho tiene sus características, su autonomía, su contexto. Y cada derecho de fondo o de forma nacional corresponde a un determinado ámbito nacional e inclusive regional. Las constituciones, las cartas magnas de cada país marcan o señalan el objetivo, el norte, al cual deben adherirse o estar en consonancia el resto de las normas imperantes en un ejido normativo. Y los documentos internacionales son aquellos que no solamente recogen el compromiso de las diversas naciones a cumplimentar las normas, sino que las establecen también para un objetivo. Es decir, que también lo que debe hacerse en esta cuestión es no solamente armonizar o articular la legislación interna de cada país, sino que esa legislación interna redunde en una legislación internacional consensuada, armonizada, articulada, que recepte o sea caja de resonancia también a las legislaciones en consecuencia de cada país. A partir de allí se pueden plantear planes de trabajo, de desarrollo o de objetivos tangibles y concretos. ¿Cómo impacta la problemática de la cuestión ambiental en el derecho de familia? Las distintas exposiciones precedentes han marcado con muchísima claridad el impacto que las cuestiones ambientales provocan en el universo, ya sea desde el punto de vista de la naturaleza, desde el punto de vista económico, cultural y social. Y si hablamos de sociedad, no podemos estar al margen del derecho de familia.
Y el derecho de familia es la rama del derecho quizás más sensible a los cambios políticos, económicos, culturales. Y como bien decía la doctora Genselis al inicio de este bloque, es importante abordar también la cuestión desde un punto de vista de la transversalización de los derechos humanos. No podemos hablar de derecho de familia sin hablar de derechos humanos o sin basarla en derechos humanos como pilar fundamental. Y esto nos lleva también a tener en claro el concepto de vulnerabilidad. Si es vulnerable el medio ambiente, la naturaleza, el ecosistema o la biodiversidad, también lo es la sociedad y por ende también la célula básica de esa sociedad, que es la familia, aquella donde el ser humano se puede desarrollar y hacer más pleno. Es aquel altar que nos invita a ser cada día más humanos. Este espacio de la familia es el espacio de permanente construcción y debate, los que nos hace hacer cada día más humanos. A partir de allí, entonces, el derecho de familia que trata la problemática familiar tiene una íntima conexión con la problemática que estamos abordando. ¿Cómo planteamos desde el derecho de familia la problemática del medio ambiente? Hacia, en primer lugar, una perspectiva de transversalidad. Y esto implica dejar de lado el dogmatismo, las recetas inflexibles, para tener una mirada mucho más dinámica, mucho más actual de las problemáticas que integran el derecho de familia y que reciben impacto a partir de la cuestión ambiental. Las migraciones que la degradación del medio ambiente provoca, internas y externas, el derecho a la vivienda, el concepto de centro de vida como tal, el interés superior del niño y niñas y adolescentes, esos conceptos que las cartas magnas o las convenciones o los tratados internacionales especifican con claridad en qué consisten, a partir de estas cuestiones de ambiente, de degradación de la naturaleza, que provocan las migraciones masivas, deben ser revisados y no ya ser tratados como algo absolutamente dogmático e inflexible. Estos conceptos, que son verdaderos pilares de lo que es el derecho de familia, necesitan de una nueva dinámica. Y no estamos hablando de algo teórico, porque cuestiones como atribución de las viviendas, centros de vida, interés superior, son las que abordan día a día los magistrados y magistradas en el derecho de familia. Pero lo atinente a las migraciones internas en masa ha conmovido básicamente los mismos pilares del derecho de familia y hoy necesita de una reformulación, de un nuevo diseño, de un rediseño con un concepto nuevo, dinámico y adaptable a esta cuestión del derecho ambiental. En primer lugar, para que ello sea posible, son necesarias políticas. Y cuando hablamos de políticas, podemos hacer una gran división. La política de gobierno y la política de Estado. Cuando hablamos de política de gobierno, entendemos la política que con todo derecho un determinado gobierno puede llevar a cabo o debe llevar a cabo en un determinado contexto político, social, económico, cultural, histórico, el hoy, y por 4 o 6 años. Es decir, que cada gobierno, cuando accede al poder, tiene el derecho a desarrollar su programa. Puede hacerlo o no. Después, el juicio popular, a través del voto democrático, dará su veredicto. Generalmente suelen ser cortoplacistas y generalmente atienden a cuestiones urgentes o semiurgentes. Pero para que una política legislativa en este sentido sea sólida y perdurable, necesita de una política de Estado.
La política de Estado se caracteriza por un desarrollo prolongado en el tiempo, por un consenso social y político que permita tener la seguridad de que esa política se va a extender más allá de un determinado gobierno. Y ahí estamos hablando o recurriendo o apelando a la generosidad del arco político. Sin ese acuerdo no puede haber una legislación que aborde esta cuestión. Si nosotros pedimos una legislación moderna, debe haber un acuerdo mínimo de políticas de Estado nacionales e internacionales que puedan articularla y armonizarla. Esto significa un compromiso político, teniendo como norte, como objetivo fundamental, el principio pro homine, entendido como un conjunto de pautas y criterios que deben ser observados y promovidos desde lo institucional, lo gubernamental y lo judicial. ¿Y cuál es el camino a desarrollar como objetivo concreto o como vía concreta para lograr que el derecho de familia sea un derecho mucho más asequible, mucho más humano, mucho más cercano a los judiciables en relación con esta problemática ambiental? En primer lugar, la formación y la transformación de los operadores jurídicos y sociales. Esos esquemas en los cuales hemos sido formados o nos hemos ido perfeccionando, hoy en día se ven absolutamente impactados por esta problemática que, como bien se explicó anteriormente, hace 20, 30 o 40 años no existía. De manera hoy que ya, en la gran mayoría de los casos, no solamente nuestros conceptos comienzan a ser obsoletos en la relación de derecho de familia y medio ambiente, sino que se necesita una nueva formación de los operadores jurídicos y sociales, de los abogados, de los magistrados, de las magistradas y de las ciencias auxiliares de la justicia, que de una manera armónica y articulada puedan abordar con una nueva dinámica y actualizadamente esta cuestión. Es decir, hoy llegamos al punto tal en que los conceptos, preconceptos o caminos de desarrollo o de acción que el derecho de familia tenía planteados necesitan ser actualizados a través o a partir de esta problemática. Finalmente, volvemos al concepto de ecología integral. Y concepto que es inescindible del concepto de bien común, de la idea de bien común. Y es el legado que debemos o tenemos la obligación de dejar para las futuras generaciones. Los principios de realidad, de solidaridad, como nutrientes de un imperativo ético. Uno de los más grandes políticos del siglo XX, que fue Winston Churchill, decía que acometer una gran empresa tiene el más plausible o tangible riesgo del fracaso, pero también tiene la perspectiva del mayor éxito. Los invito, y hablamos en plural, a intentarlo. Muchas gracias. Muchas gracias al señor decano de la facultad. Dos cuestiones que quería resaltar en cuanto a lo que venimos desarrollando, ¿no? Este concepto de que el daño es irreparable, que más que un concepto lo tendríamos que internalizar para poder creerlo desde adentro y poder transmitirlo y trabajar en ello. La importancia que hablaban tanto los doctores Torres como el doctor González Andía, de la incorporación en la academia, en las universidades, en los colegios, de la trazabilidad que tiene el daño ambiental en todas las materias, ¿no? La importancia de
trabajarlo de manera conjunta, de trabajarlo también de una manera interdisciplinaria. Y no quería dejar de resaltar, todavía no iría la placa a la gente de informática, todavía no. No quería dejar de resaltar esta relación directa que hay entre el deterioro ambiental y la calidad de vida. Y charlábamos con el doctor que va a continuar hoy sobre el tema de la minería, la importancia de la minería controlada, que la importancia primero a nivel social y familiar, porque es una fuente económica de las familias, ¿no? Para poder solventarse. Pero a su vez que tiene que ser controlada. Y dentro de ese control, las políticas de Estado, que decía bien el doctor González Sandía. Resaltar lo que es la dignidad, ¿no? Que la dignidad de nuestra calidad de vida y de las generaciones futuras va a depender de que nosotros, los que estamos hoy en día sobre la Tierra, podamos comprender, digamos, el impacto de nuestro comportamiento ambiental. Veíamos el día miércoles la fotografía, la exposición de las fotografías, y nosotros, desde Argentina, admirábamos la cantidad de colores que tienen en la fauna acá. Y decíamos, qué hermoso, bello de admirar, bello de vivir y bello de compartir el espacio. Y qué bello de cuidarlos a ellos también, ¿no? De la fauna nuestra. Trabajar en lo que es el compromiso y la responsabilidad, las capacitaciones, que es lo más importante, la sensibilización del tema. Y ahora, para finalizar este panel, voy a presentar a un amigo que también tengo el honor de compartir el compromiso social desde el derecho y desde el ámbito judicial, al doctor Ezequiel Cortelletti. El doctor Ezequiel Cortelletti es relator de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, es docente de grado y posgrado en la Universidad Católica de La Plata. El doctor es diplomado en gestión judicial efectiva y nuevas tecnologías, es conferencista en diversos ámbitos tanto nacionales como internacionales y es un servidor público y privado. Doctor, le damos la palabra. Muchas gracias a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, primero, aunque ya Nadia lo hizo en nombre de todos, la doctora Genselis, mi agradecimiento a Colombia en general y a Medellín en particular, porque desde que... Cali en particular, disculpen. La parte que uno improvisa es en la que corre más riesgo de cometer algún yerro. No, y a Cali en particular porque nos han hecho sentir mejor que en casa desde que llegamos. Y destaco que principalmente la calidez humana y la calidad profesional. Así que nos vamos muy felices de haber podido estar acá participando y les agradecemos que lo hayan hecho posible. Agradezco también a las autoridades presentes, con riesgo de omitir alguno, principalmente al doctor Corredor y a la presidente del Superior Tribunal de Cali y a la doctora Ceballos, la decana de la naciente Universidad de Derecho de la Universidad del Valle, a todos los participantes, que la verdad que sin ustedes ahí nosotros no tendríamos motivo de ser acá. Así que les agradecemos por su escucha y por su atención. A todos los que participan vía streaming y que pueden aprovechar, esto es algo que me parece que la pandemia nos ha dejado, ¿no? Saldo positivo de la pandemia es poder, el efecto multiplicador de lo que son las capacitaciones por streaming. Y principalmente quiero agradecer a todos los ponentes previos, a todos los disertantes o conferencistas que en el día de ayer ya han aportado miradas enriquecedoras sobre la materia. Y uno ahí por ahí viene con la idea de hacer una determinada ponencia y empieza a tener algunas dudas, ¿no? Y me parece
que lo muy valioso de estos ámbitos, y esto sí en la presencialidad es esencial, porque no solo es en lo que se escucha acá, sino en lo que se conversa en los breaks, en lo que se puede hablar en un almuerzo o en un momento social de la actividad, hacen que uno va enriqueciendo la mirada y de alguna manera pienso que hay cosas que uno puede aportar que ya fueron dichas. Entonces dije, ¿cuál es la mejor contribución que puedo hacer para quienes nos vienen hoy a escuchar? Dije, a lo mejor colaborar con la duda. Esta es una materia nueva y la duda me parece que puede ser tan enriquecedora como las certezas. Certezas, afortunadamente, ya se han dado muchas. Me puse a repasar las exposiciones del día de ayer del rector Varela Barrios. Habló de algo hoy en día políticamente incorrecto, como es el consumo humano como causa de contaminación y de tratar de ser responsable en el consumo humano, en un mundo donde nos dice que quien más consume o quien más tiene es quien más feliz es. Ese es el paradigma del capitalismo extremo, el capitalismo salvaje. Me pareció un desafío muy interesante poder replantearnos nuestros hábitos de consumo. El doctor Corredor señaló que la educación comienza en el hogar, ¿no? Y esto también me lleva de nuevo a destacar su mirada humanista, su mirada sensible, el hecho de la muestra de arte que se está desarrollando en el Superior Tribunal hace que nos hable de una persona ya no solo con formación académica, sino con formación humana y con mucha sensibilidad. El doctor Torres, ya yendo al día de hoy, nos habló bastante del rol del juez ambiental, ¿no? Y cómo una persona, en este caso encomendada, con una tarea encomendada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, está monitoreando la recomposición en este caso, de la cuenca del río Riachuelo. El doctor González Andía nos habló de familia y nos habló de derechos humanos. Y todos nos hablaron de transversalidad, por lo menos en lo que fue el panel de hoy a la mañana. Y ahí mi duda era, ¿cuál fue la transversalidad o qué es lo que subyace a todas las presentaciones previas? Y dije, lo que subyace es las personas, la existencia de las personas. Porque si nosotros, en el tema de la contaminación ambiental, sacáramos a las personas, el ambiente seguramente se preservaría y no habría el riesgo de contaminación. Pero bueno, el ambiente debe interactuar con las personas. ¿Qué es una organización? Para aquellos que transitamos tanto el ámbito público como privado, una organización es una red conversacional. Son un montón de partes conversando. Y yo pensaba que esta lógica de la organización la podemos usar también en el derecho ambiental. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Debemos hacer que las personas conversen con el planeta. ¿Qué es conversar? Conversar no es discutir, conversar es hacerlo en tono amigable, algo que termine siendo en beneficio de todos. Escuchamos durante mucho tiempo miradas bastante apocalípticas y también yo quiero celebrar el triunfo de la conciencia ambiental, ¿no? Me parece que en esto hay una brecha generacional. Las generaciones más jóvenes tienen internalizada la conciencia ambiental y nosotros la tenemos que educar. Por eso hay formaciones obligatorias en materia ambiental en el gobierno tanto nacional como provincial en la Argentina y por eso se celebra esta jornada. Cuando yo hablo de personas, ¿por qué lo hago? Porque finalmente Argentina es un país donde tiene, tanto a nivel nacional como provincial como municipal, gran cantidad de normas. Todo está regulado. Ayer nos decían que acá quizás no está definido lo que es el ambiente normativamente, en Colombia. Allá, lejos de eso, todo está, pero regulado hasta el más mínimo detalle. ¿Con eso vamos a decir que somos un ejemplo de gestión ambiental? Para nada. ¿Por qué? Porque a las leyes las hacen las personas, las incumplen las personas, y hablando de nuevo del rol del juez, son los jueces quienes fiscalizan o quienes eventualmente penalizan su cumplimiento. A lo largo de la historia, y acá me permito hacer una abstracción muy concreta, voy a hablar de dos miradas
Hay intermedios, y esto fue paulatino, pero tenemos una primera etapa, por lo menos la que yo visibilizo, que es donde el hombre estaba en el centro de la escena, ¿no? El hombre era el dominador absoluto de los recursos naturales. Y cuando uno es el dominador absoluto de algo, ¿qué hace? Lo usa para su conveniencia personal. Quizás si no tiene una mirada humanista, una mirada solidaria o alguna formación en valores, es difícil que pueda pensar más allá del beneficio personal. Afortunadamente, comenzó a haber una conciencia ambiental, el doctor citaba el encuentro de Estocolmo, y una primera mirada que empezó a ponerle un límite a este hombre en el centro, a esta mirada antropocentrista, tuvo que ver con la sanción de aquel que contaminaba, que es lo que decía el doctor Torres. En Provincia de Buenos Aires había una tabla donde hasta determinado índice se podía contaminar y a partir de determinado índice se pasaba a pagar multas. Con esto decíamos, estamos autorizando a contaminar como Estado, ¿no? Bueno, pero esa fue la primera mirada que ya fue una evolución. De la nada a eso hubo una pequeña evolución. Una segunda mirada fue la reparación del daño. Tratar de recomponer en la medida que se pudiera, de la forma más integral posible, los daños que se había causado a partir de la intervención humana en el ambiente. Este paradigma avanzó y afortunadamente hoy nos encontramos en una etapa que hablamos de prevenir. Y cuando hablamos de prevenir, yo ahí digo, terminó esta mirada antropocéntrica y comienza un aumento de la conciencia sobre el cuidado que debemos realizar del medio ambiente. El ambiente pasa de ser aquello de que nos servíamos a algo que, como decía el doctor González Sandía, a algo que debemos cuidar, que es un legado. Si pudiéramos hacer una línea de la historia y pudiéramos determinar en esa línea nuestra participación, sería una partecita tan chiquitita, tan ínfima, que uno ahí tomaría conciencia de la responsabilidad que tenemos, ¿no? Porque a las generaciones futuras debemos dejarle las cosas al menos en el mismo estado que las encontramos. ¿Por qué? Porque hay cosas que se rompen, que se deterioran, que terminan y no tienen reparación. El ambiente pasó a ser entonces el bien jurídico ya directamente tutelado. Y acá ayer escuché el extremo en estas posiciones nos puede llevar a retomar algunas posturas como tuvieron en el 1700 Malthus. Afortunadamente las profecías de Malthus o sus proyecciones no se cumplieron, porque hablaba de que el planeta iba a tener muy pocos años de vida, así que afortunadamente muchas veces estas miradas apocalípticas no se cumplen. Después tuvimos los neomalthusianos y hoy tenemos un montón de gente que nos habla del informe Kissinger para Latinoamérica, tenemos un montón de gente que nos habla parte de la Agenda 2030 que uno no puede cuestionar en cuanto a su bajada o en cuanto a sus desagregados, ponen en riesgo la dignidad de la persona humana. Y esto es políticamente incorrecto también decirlo, ¿no? Pero cuando hablamos de control de natalidad, cuando hablamos de envejecimiento poblacional, y eso nos preocupa cuando debería alegrarnos, me parece que corremos el riesgo de olvidarnos de que el principal objeto de protección, y sin un irrestricto respeto a la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural, no podemos seguir avanzando en el reconocimiento de otros derechos. Esto lo digo a modo personal, desde una mirada profundamente humanista. Y tenemos entonces esta primera etapa antropocéntrica, esta segunda etapa donde el ambiente ocupa el centro de la escena, y yendo un poco al método hegeliano, me animé a hacer este ejercicio de tesis, antítesis y síntesis. La historia nos va mostrando que muchas veces desde la política, la economía, nos manejamos con un péndulo, ¿no? Y seguramente no estará en ninguno de los dos extremos del recorrido de la bola del péndulo, la verdad, sino que estará en el centro. Entonces digo, tuvimos al hombre como dominador y responsable de los recursos naturales. Tenemos hoy el ambiente que pareciera que es, pareciera no, es el centro de protección jurídica.
Y ahí quiero hacer algunas preguntas incómodas. Nosotros no somos países ricos, somos países que luchamos hace años por superar las desigualdades. En eso nos igualo a Colombia y a Argentina, porque con distintas problemáticas tenemos algunas luchas concretas, ¿no? No somos los países más desarrollados del planeta, claramente. Entonces, muchas veces me pregunto si cuando hablamos de altos estándares ambientales, cuando hablamos de altos estándares también laborales, como las normas de la Organización Internacional del Trabajo, no estamos cometiendo algún tipo de injusticia. Y a ver, con esto me voy a permitir hacer una lectura muy breve, les prometo que va a ser muy breve, que dice así: los países pobres necesitan tener como prioridad la erradicación de la miseria y el desarrollo social de sus habitantes, aunque deban analizar el nivel escandaloso de consumo de algunos sectores privilegiados de su población y controlar mejor la corrupción. También es verdad que deben desarrollar formas menos contaminantes de producción de energía, pero para ello requieren contar con la ayuda de los países que han crecido muchos a costa de la contaminación actual del planeta. Y esto me parece esencial que lo pensemos. Cuando estudiamos economía, yo tengo la suerte de tener a cargo una cátedra de economía internacional en una de las carreras de la Facultad Católica de La Plata, y hablamos de la teoría de la U invertida. Nosotros decimos que si invertimos una letra U, los países desarrollados llegaron a la parte alta de la curva. Y desde este lugar, donde ellos ya alcanzaron el crecimiento, donde tienen garantizada que toda la población acceda a los alimentos, que toda la población tenga un estándar mínimo de bienestar, nos quieren imponer este estándar cuando ellos, para llegar a este estándar, transitaron toda esta curva. Y lo paradójico de todo esto es que quienes transitaron esta curva son los principales responsables de los actuales grados de contaminación del planeta. Entonces, si se impone a quienes estamos tratando de superar grandes desigualdades, a quienes no pudimos sumarnos a ese camino de desarrollo, las mismas condiciones que se imponen a aquellos países que ya están desarrollados y fueron los causales de la contaminación actual, ahí al menos tengo una duda de que las soluciones deban ser integrales. El doctor Torres nos hablaba del caso de la cuenca Riachuelo-Matanza. Sobre la cuenca Riachuelo-Matanza están instaladas más de 2.000 industrias. Esas 2.000 industrias dan de comer a 12 millones de personas que trabajan en esas industrias. Si el ambiente fuera el único sujeto de tutela, ¿qué tendríamos que hacer? Podemos tomar una medida y decimos, estas industrias deben desplazarse, estas industrias deben cerrar. Uno podría multarlas y cerrar. La legislación en nuestro país, de hecho, lo permite. Estoy pensando los 12 millones de personas que tienen acceso a la alimentación, a la educación, a la salud, al abrigo como derechos humanos esenciales, si yo tomo medidas drásticas. Y acá es donde yo siempre planteo la responsabilidad que es de todos, pero en diversa cuantía. No se le puede exigir lo mismo a un país como Argentina, como Colombia, como Perú, en preservación, que los estándares que sí pueden hacer, primero porque cuentan con recursos como para hacerlo, los países que ya han alcanzado el desarrollo económico. Y en este tránsito, ¿cuánto deberían acompañarnos? Acompañarnos económicamente. De la última reunión en París de cambio climático, se había asumido el compromiso de aportar 20.000 millones de dólares, si no me equivoco, a lo que era el cambio hacia energías sustentables. No se ha hecho ese aporte ni por lejos, la pandemia fue la excusa perfecta para postergarlo incluso. Entonces digo, la responsabilidad de los países que han causado este daño me parece que debe ser mayor que la de nuestros países, y con esto no estoy eximiendo de que debamos ni dejar de preservar el medio ambiente ni de tomar medidas. Lo mismo con la minería. Nosotros tenemos muchas zonas mineras en el interior de la Argentina. Si desaparece la mina, desaparece la ciudad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Vamos a dejar que la mina siga contaminando con arsénico los ríos? No. Debemos ir a un modelo de desarrollo sustentable, pero con las personas adentro. Por eso hace un tiempo, y hasta acá podríamos llegar a algo bastante pesimista, ¿no? Una mirada donde decimos, bueno, hay contaminación, tenemos que resignarnos
por cuidar a las personas, a tolerar algunos índices mínimos de contaminación, la transición es lenta. La verdad que no le veo salida, porque cuando uno mira parámetros, indicadores globales, no son alentadores. Lo único que se ha recuperado un poco es la capa de ozono, pero en lo que tiene que ver con el derretimiento de los deshielos, en lo que tiene que ver con el cambio climático, los indicadores no son buenos. Yo hace un tiempo vengo hablando de las microtransformaciones. Soy un militante de las microtransformaciones, de los aportes que podemos hacer desde lo individual. Si esperamos que el Estado, los organismos internacionales u otras escalas de participación nos resuelvan los problemas, primero sería una falta de compromiso individual, porque decimos, esto la verdad que es responsabilidad de otro y no es responsabilidad mía. Y después, si tenemos un Estado que no asume ese compromiso, un mundo que no asume ese compromiso, deberíamos resignarnos a que las cosas no pueden cambiar. Y las cosas efectivamente pueden cambiar. Yo me niego a pensar que el hombre no es el motor de la ejecución en los cambios. Por eso hablo de estas microtransformaciones, que son aquellas basadas en las personas. Cuando nosotros formamos a un niño, formamos a un funcionario con conciencia ambiental, estamos recorriendo un camino más largo. El camino más largo, el camino de formación lleva no solo el conocimiento primero que deben tener sobre la materia, la sensibilización, y después que hagan estos valores como propios. Y cuando tengamos esta gente ya formada, nosotros somos, me parece, una generación de transición hacia esto, ¿no? Cuando tengamos esta gente formada, ya llegarán a las direcciones de las empresas, a los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, a la legislatura, nuestros hijos, que llegarán con esta conciencia ambiental. Por eso mi aporte, mi pequeño aporte, es el aporte de la microtransformación, ¿no? El aporte que todos debemos hacer al cuidado de la casa común, con independencia de los compromisos que se establezcan, que son muy valiosos, porque la verdad que la mayoría de la contaminación tiene escala global y sin la intervención de todos no la podemos atender, pero los compromisos que podemos hacer en lo particular. Y esto puede parecer como utópico, como algo sencillo, como algo infantil, pero con los tratados internacionales ya nos dimos cuenta que no alcanza, pero sin el compromiso particular, cualquier cambio será imposible. Este es un poco el mensaje que deseo transmitirles. La acción que cada uno de nosotros hagamos en nuestra organización, en nuestra familia, en el rol donde nos toque desempeñar algún tipo de acción donde podamos concientizar sobre la materia, poniendo a la persona como eje, ya no solo como receptor de esta capacitación, sino también como ejecutor de políticas activas y positivas en cuidado del medio ambiente, será la acción más eficaz que podremos hacer para el cuidado del planeta, que en el fondo, como bien dice el Papa Francisco, y esta cita que hice, la hice de la encíclica Laudato Si', es la responsabilidad que tenemos la generación que estamos detentando en este momento el cuidado de la casa común. Nuevamente les agradezco a todos por su atención. La doctora, la verdad que tenía ideas de decir algunas cosas más, pero la doctora Genselis me va... Bueno, me gustaría contar esto siempre un minuto. Voy a tomarme un minuto más porque si ella me lo pide, así lo voy a hacer. Nosotros tuvimos en el año 2007, el New York Times publicó en tapa una foto desgarradora, por un tema de tecnología no la pude trasladar, pero me hubiera gustado mostrarlas, que era un habitante de Bangladesh, descalzo, con sus ropas características, lleno de trapos en su cabeza, y arriba de esto llevaba una tolva con metal caliente, metal derretido, metal fundido, que lo volcaba en un molde que estaba en la tierra, y con este molde se producían en Bangladesh las alcantarillas de la ciudad de Nueva York. La comunidad de Nueva York, a partir de la investigación del New York Times, toma conciencia de que lo que ellos estaban consumiendo estaba realizado sin los estándares ni ambientales ni laborales, que son, la verdad, parámetros mínimos indispensables y esperables para la producción y sobre todo para un Estado
que debe ser ejemplo en el consumo que realiza. ¿Cómo termina esto? La alcaldía de Nueva York le dice a la empresa de luz, que era la que estaba a cargo de la confección de estas tapas y de la reposición, le empieza a establecer un montón de mecanismos sobre no contratar trabajo esclavo, no contratar trabajo contaminante, con lo cual discontinúan la provisión de las alcantarillas en Bangladesh. A todo esto voy a decir, como decía hoy, esa era la mirada antropocéntrica, donde cada uno buscaba enriquecerse de la mayor, de los recursos naturales de la forma que pudiera traer mayor beneficio particular. ¿Por qué? ¿Cuánto valía el día de un obrero de Bangladesh? $1. ¿Cuánto valía la hora de un metalúrgico de Estados Unidos? $29. ¿Qué hizo la empresa? A la empresa no le podemos pedir conciencia, para eso estamos nosotros, para formar conciencia, ¿no? Para hacer estas microtransformaciones. Debemos procurar que llegue gente con conciencia a esos lugares de decisión. ¿Qué hizo la empresa? Discontinuó, a partir de las recomendaciones del alcalde, discontinuó la provisión de las tapas de las alcantarillas de Nueva York con la empresa de Bangladesh. Esto tuvo un impacto en la población, un impacto muy grande en la población de Bangladesh, tanto que envían una delegación de representantes ciudadanos que habló con la alcaldía de Nueva York e incluso hizo una exposición en Naciones Unidas diciendo: gracias a lo que ustedes consideran indignos, nosotros logramos garantizarnos la alimentación, por primera vez pudimos acceder a un plan de vacunación, por primera vez nuestros chicos no se mueren porque tenemos medicamentos. Y acá vuelve la duda, ¿debemos resignarnos a esos bajos estándares ambientales y laborales? Entiendo que no, porque nos olvidaríamos de las personas. Pero si ponemos altos estándares, ¿no terminamos también olvidándonos de las personas? Porque estas personas habían mejorado su calidad de vida a partir de estos estándares que nos parecerían inaceptables, pero que para ellos habían implicado una mejora. Ojalá hubiéramos podido llevarles las normas de la OIT, llevar los altos estándares ambientales, pero lo que ellos podían hacer era fabricar las alcantarillas con estas tolvas. Bueno, esto me plantea siempre más dudas que certezas, ¿no? Porque digo, cuando miramos un lado podemos perder la mirada del otro, y nuestra mirada debe ser transversal e integral. Esta es una anécdota, hay muchas de este estilo, pero que nos obligan a mirar la cuenca Riachuelo, como dije, nos obligan a mirar integralmente el problema. Si nosotros pensamos solo en el hombre, terminamos con esta depredación extractiva y el capital por encima del ambiente. Si miramos solo en el ambiente, nos podemos olvidar de las personas. Esa es un poquito la conclusión de aquello que les dejo como interrogante. Compartámoslo juntos, sigámoslo pensando y ojalá lleguemos a una síntesis que nos permita esto de que las organizaciones son redes conversacionales, nos permita conversar amigablemente a las personas con el planeta. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Cortelletti. Para ir finalizando ya y no demorarnos más en el tiempo, quería destacar lo de las microtransformaciones, la importancia de cada uno también asumir ese compromiso, tanto individual y colectivo, y las políticas de Estado, como decía el decano. Y cuando repaso y pienso lo que estuvimos escuchando estos 2 días, me invita a soñar, porque realmente somos soñadores, somos abogados, somos creativos, somos soñadores. Y les traje una frase de John Lennon que dice que puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será como uno. Y yo me siento realmente orgullosa y feliz de estar compartiendo este espacio con ustedes, porque nos damos cuenta y nos reconocemos que no somos los únicos que soñamos en un mundo mejor, en una casa mejor, en una familia mejor, principalmente en una justicia mejor. Así que les agradecemos y nos despedimos. Muchas gracias.